Muy buenos días. De nuevo, otra vez con ustedes. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero estábamos trabajando en unos temas muy importantes para nuestra fe, para compartir con ustedes estos temas que espero que sean de mucha bendición para nosotros los católicos y también para nuestros hermanitos separados. El tema es uno de los mejores temas y más lindos temas de la iglesia, pero también de los temas como más controvertidos y más hablados o menos hablados, digamos, porque como nosotros como católicos también muchas veces no estamos ni siquiera como católicos enterados de este tema. Por eso tenemos muchas preguntas que tal vez nadie nos las ha contestado. Y si nosotros como católicos tenemos esas preguntas y somos tan ignorantes en este tema, no quiero ni pensar en la ignorancia que están ustedes, los hermanos separados, que abandonaron la iglesia y nunca se preocuparon por estudiar este tema, por investigar este tema. Si no lo hemos hecho los católicos, ustedes menos lo hicieron. Nosotros no lo hemos hecho, no lo hacemos, somos unos perezosos para estudiar la Biblia, pero creemos en nuestros dirigentes, en nuestros sacerdotes, porque sabemos que ellos no nos engañan. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de darnos el alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Por eso nosotros confiamos en ellos y por eso nos hemos hecho unos perezosos en estos temas, porque nunca investigamos, sino simplemente creemos. Pero afortunadamente creemos. Ustedes por investigar, por no creer, se han apartado del camino, y eso lo vamos a ver en el día de hoy, porque con las mismas escrituras en la mano lo vamos a ver. Y el tema, les digo que es importante porque es lo más grande que hay en nuestra iglesia, que es la Eucaristía. Y entonces, hoy vamos a ver por qué en la Iglesia Católica decimos que la Eucaristía es fuente, centro y culmen de la vida cristiana. ¿Dónde podemos encontrar nosotros en las Escrituras el sustento bíblico para enseñar esto dentro de la Iglesia? Hoy quiero que ustedes mismos lo puedan ver. Y vamos a comenzar por el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 57. Y en este versículo vamos a encontrar por qué nosotros decimos que la Eucaristía es fuente, centro y culmen de la vida cristiana. Bueno, léalo, Nayib. Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por el Padre. Ahí. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Pongan cuidado, siga. Así quien me come vivirá por mí. Entonces, dice, así quien me come vivirá por mí. Entonces dice que la Eucaristía es fuente que da vida. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que me come tendrá de mí la vida. Ahora comprendemos por qué la Iglesia dice que la Eucaristía es fuente de la vida cristiana. ¿De dónde sale la vida? El que me come de mí tendrá la vida. Repita el 57. Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces, así quien me come, y sabemos que lo comemos, en la Eucaristía comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Así quien me come, ¿por qué lo comemos? Siga lo último que leyó. Vivirá por mí. Vivirá por mí. Entonces, es aquí donde la Iglesia encuentra un sustento bíblico y teológico para decir que la Eucaristía es la fuente de donde nosotros bebemos la vida. Nos empapamos de vida. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que comerlo. Así quien me come tendrá de mí la vida. En español es la fuente de la vida, pero no es solamente la fuente, también es el centro, es donde está lo más importante de la vida cristiana. ¿Saben por qué?
versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y vamos a ver que esta palabra permanece, y que vamos a hacer mucho eco en esta palabra, en esta enseñanza, es porque esta palabra tiene un significado muy importante. Y es permanecer de fidelidad, no permanecer de estar. Dice, porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Porque hay muchas personas que no permanecieron. Por ejemplo, los hermanitos separados no permanecieron y se fueron. Pero lo más triste es que hay mucho católico que se ha quedado pero no permanece. Porque hay mucho católico que dice, yo soy católico pero no voy a misa. Yo soy católico pero vivo mi fe a mi manera. Yo soy católico pero no me confieso. Yo soy católico pero no comulgo. Entonces, esa persona no está permaneciendo. La palabra permanece aquí es de fidelidad, es de estar con él. Porque por eso dice, él en mí y yo en él. Entonces, dice, el que permanece en mí y yo en él. Entonces es el centro de la vida cristiana. ¿Por qué es el centro? Porque cuando yo lo como, permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí. Entonces es el centro de la vida cristiana. ¿Y en qué consiste la vida cristiana? En vivir en Cristo. ¿No recuerdan a San Pablo? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces el centro, lo más importante, lo interesante y lo más valioso de la vida cristiana es poder vivir en Cristo. Que Él viva en mí y yo en Él. Pero ¿cómo vamos a vivir en Cristo? Repita 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comulgar, recibir la Eucaristía. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Quieren más? ¿Quieren algo más? ¿No les parece grande ese regalo? Y observen que sí está en la Biblia. Muchas personas dicen que eso es mentira, que eso no está en la Biblia. Lo estamos leyendo capítulo y versículo, les estamos dando el capítulo y el versículo. Y si ustedes lo buscan en sus Biblias, también está. Y también está en sus Biblias. También lo encuentran en la Reina Valera. Pero lo que pasa es que esto no lo predican los pastores evangélicos. ¿Por qué? Porque si ellos llegaran a predicar esto, dirían los evangélicos, las ovejitas, entonces yo me devuelvo a mi iglesia católica, porque yo debo comer el cuerpo y la sangre de Cristo, para poder vivir en Cristo y que Él viva en mí. En español quiere decir que para tener una vida cristiana activa, Él en mí y yo en Él, debo comer el cuerpo y la sangre de Cristo. El que me come vivirá por mí. Es la fuente de la vida, es el centro de la vida cristiana. ¿Vamos bien? Ay, ya refrescamos la palabra. Bueno, ahora pregunto, ¿Satanás estará de acuerdo que usted viva unido a Cristo y Cristo unido a usted? No. Segunda pregunta, ¿Satanás estará de acuerdo en que usted comulgue? No. Pero si Satanás llegara a su casa y le dijera, buenas noches, soy don Satanás, mucho gusto,
vengo a decirle que no vaya a misa, que no comulgue, porque yo no quiero que usted entre en comunión con Cristo y que Cristo entre en comunión contigo. Porque yo no quiero que usted haga eso, que no comulgue. ¿Usted le haría caso? No. Usted sale corriendo, se va para la iglesia, le cuenta al cura y le dice que le dé la comunión lo más pronto posible. ¿Verdad que sí? Pero como Satanás no es bobo, Satanás no es tonto, entonces él dice, si yo me le presento a esta gente, le digo esto, la gente se asusta, sale corriendo y sale corriendo. Dice Satanás, como él es el padre de toda mentira y trabaja con engaños, dice, ya sé, no me voy a poner cachos, no me voy a poner cola, no me voy a poner así todo negro feo, no. Me voy a vestir de pastor evangélico. Y agarro la Biblia debajo del brazo y me voy a predicarle a los católicos. Y ustedes se van a escandalizar de lo que yo estoy diciendo y van a poner el grito en el cielo. Pero yo les voy a mostrar con la Biblia que lo que estoy diciendo es cierto. Y que Satanás dice, ¿cómo hago yo para sacar a estos católicos de la iglesia de Cristo? ¿Cómo hago? No puedo, ¿qué hago? Ya sé, me voy a ir a predicarles con la Biblia. Y ustedes van a ver a Satanás predicando con la Biblia. A Satanás pa' sinvergüenza. Y vamos a verlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 6, a Satanás predicando con la Biblia. Léalo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Ahí. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí de abajo. Y vamos a ver con qué le estaba predicando el diablo al Señor Jesús. En vez de ser Cristo el que le predique al diablo, ¿qué es lo normal? Pues que el Señor Jesús le predique al diablo. Pero ustedes van a ver que es el diablo predicándole al Señor Jesús. Repítalo. Y listos con la cámara porque vamos a ver al diablo predicándole a Jesucristo con la Biblia. Siga, repítalo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice. Ahí, sacamos la foto ahí. Dice, si eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo. Repita lo último que leyó. Pues la Escritura dice. Ahí, tomamos la foto. ¿Con qué le está predicando? Con la Escritura, con la Biblia. A vagabundo Satanás, ¿viene a predicarle a Cristo con la Biblia? Y si esto lo hizo con el Maestro, que vino a predicarle con la Biblia, ¿será que nosotros los católicos nos vamos a escapar? No, nosotros no nos vamos a escapar. Si se atrevió a tentar al Maestro, ¿qué no va a hacer con nosotros? Tenemos que tener mucho cuidado. Y en vez de nosotros, los católicos, predicarle a los evangélicos, son los evangélicos los que vienen a predicarnos a nosotros, los católicos, ¿o no? ¿Han visto algún católico predicándole a un evangélico? No. ¿Han visto algún evangélico predicándole a los católicos? Cantidades. ¿Por qué? Porque el diablo es atrevido. El diablo es atrevido. Se atrevió a hacerlo con Cristo, con nosotros. No va a descansar hasta que nos apartemos de la iglesia. Pero menos mal que Jesucristo no era como los católicos modernos de ahora, como nosotros que decimos, eso es lo mismo, eso es igual. A mí el que me llegue a la casa a predicarme la Biblia, no importa que sea el diablo, si trae la Biblia, yo lo escucho, porque yo soy ecuménico. Menos mal que Jesucristo no pensaba así. El ecumenismo es bueno y el Papa apoya el ecumenismo. La Iglesia pide el ecumenismo, pero no como la gente de hoy piensa que es el ecumenismo. Y si alguno quiere saber qué es el ecumenismo, entre al Vaticano II
Unidad de Reintegracia del 1 al 12, y lo puede buscar y verá que no es que usted vaya a escuchar a los católicos, a recibirlos en su casa y creer todo lo que ellos le digan. Eso no es ecumenismo, eso es ser tonto. Y lo estoy mandando a revisar un documento serio de la iglesia, para que ustedes no vean que son tonterías lo que les estoy hablando, que no es cosa mía lo que les estoy hablando, podemos probarlo. Usted busca Unitate Reintegracia del numeral 1 al 12 y encuentra que es el ecumenismo. Pero es que yo he escuchado que el ecumenismo es escuchar canciones evangélicas y atender a todos los evangélicos que me lleguen a la casa o ir a sus cultos, y que eso es lo mismo. Eso no es ecumenismo, eso es ser tonto, y eso no lo dice la iglesia. Y nosotros no debemos decir cosas que no diga la iglesia. La iglesia tiene su documento Vaticano II, Imitate Reintegracia del numeral 1 al 12 y listo. Ahí dice qué es el ecumenismo y cómo se practica. Seguimos. Pues no tomo agüita. Cuando Jesucristo vio que el diablo le estaba predicando con la Biblia, Jesucristo no dijo, un momentico, Satanás, la Biblia no se hizo para pelear. Así es que yo no le voy a responder nada porque para mí la Biblia no se hizo para pelear. No. Jesucristo tomó una decisión apologética. Para los que no les gusta esta palabra apologética, los que le tienen alergia a la apologética, Jesucristo no le tenía alergia a la apologética y le contestó con la apologética. Léalo 4, 6 en adelante. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice. Le está predicando el diablo a Cristo. ¿Y con qué le está predicando? Con las Escrituras. Siga. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Y escuchen lo que respondió Jesucristo utilizando la apologética. Siga. Jesús replicó. Ahí. Siga, otra vez. Jesús replicó. Otra vez. Jesús replicó. Siga. Dice también la Escritura. Jesús replicó. Dice también la Escritura. Y ahí vemos al Señor Jesús respondiendo con la apologética. Esa es la apologética. Que cuando el diablo o sus ministros vengan a predicarnos su palabra, no debemos decirle, como viene con la Biblia, vamos a creerle todas las mentiras, engaños y falsedades que me traiga. No, Señor. Yo tengo que ser tan conocedor de la palabra del Señor y tan firme en mi fe y mis convicciones, que debo pararme firme y decirle, también las Escrituras dicen esto y esto. Eso se llama apologética y eso está escrito. Y el que no lo haga no está siguiendo el ejemplo del Maestro llamado Jesucristo, que ustedes y yo decimos que es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, ¿por qué no le hacemos caso y le obedecemos y seguimos su ejemplo? ¿Se acuerdan que una vez le dijo a sus apóstoles por allá en Juan capítulo 13, versículo 13, pueden buscarlo en la casa, les dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, y hacen bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor, ¿por qué no siguen mi ejemplo? Entonces aquí el Señor nos da un ejemplo, que ustedes y yo debemos fundamentar lo que creemos con la palabra de Dios, con la Biblia, y así frenar a Satanás cuando me venga a predicar la Biblia de manera errada, de manera equivocada. Jesucristo ahí no nos enseñó que eso era lo mismo, que con tal y que trajera la Biblia yo tenía que creerle. No, no, Señor, tenemos que sacar nuestra Biblia y decirle, mire, aquí dice esto, esto y esto. Y eso se llama apologética. Seguimos. Ahora vamos a ver Juan 6:56, léalo, el que come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces la Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque nos permite vivir en Cristo y que Cristo viva
en nosotros. Es el centro de la vida cristiana. En eso consiste la vida cristiana, que podamos llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la experiencia espiritual que debe tener cada católico cuando vamos a comulgar. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso tenemos que revisar cuando vamos a comulgar. ¿Qué hacemos cuando recibimos la comunión? ¿Estamos viviendo la experiencia de San Pablo? ¿Estamos creyendo lo que dice Juan? Quien me come vivirá, él en mí y yo en él. ¿O somos de aquellos que comulgamos y empezamos a mirar a todos lados, a criticar, o a empezar a enviar mensajes, contestar el teléfono, porque así somos los fariseos de la iglesia? Y los hay. Es necesario que retomemos lo que dice la Santa Madre Iglesia, que la Eucaristía es la fuente de donde brota la vida cristiana, de donde se alimenta el cristiano, es el centro de la vida cristiana. ¿Por qué los evangélicos se salieron de la iglesia y se metieron a protestantes? Porque nunca descubrieron a nivel espiritual ni experimental que la Eucaristía es fuente y centro de la vida cristiana. Un católico que haya experimentado esto nunca abandonará la iglesia, porque sabe que el centro de su vida cristiana es la Eucaristía, porque sabe que allí está la fuente de la vida. Quien me come, vivirá, vivirá por mí. Es la fuente de la vida cristiana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que le come, vivirá por él. Quitamos la Eucaristía y quitamos el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es Cristo y hay que recibirlo. Ahora vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. A ver cómo nos lo dice ahí, para que nos demos cuenta que estamos hablando del centro de la vida cristiana. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Repítalo. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Vuelve y aparece aquí la palabra permanece en mí y ustedes los sarmientos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía Juan 6:56? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, subrayen la palabra permanece en mí y yo en él. Ya explicamos qué quiere decir ese permanecer y por qué le hacemos tanto eco. Porque ese permanecer no es de estar, ese permanecer es de fidelidad, ese permanecer es de entrega, ese permanecer es de estar con Cristo, ¿sí? Entonces dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora leamos Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Listos, ahí vamos a ver cómo permanecemos en Cristo, léalo. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto. ¿Cómo es que vamos a permanecer? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces la Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque me permite permanecer en Cristo y así yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y ahora lo dice de otra manera. Un cristiano que no comulgue no está unido a la vid. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Ahí, ¿quieren permanecer en Cristo? ¿Saben cómo es? Recibiendo su cuerpo y su sangre. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Sigan. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto porque el que permanece en mí, o sea, el que comulga, ese da mucho fruto. Sigan. Pero sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Ahora comprendemos por qué la iglesia dice que la Eucaristía es el centro, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Siga.
Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Al que no permanece en mí, el que no comulga, lo tiran y se seca. Ay, ay, ay. Ahora comprenden por qué la iglesia dice que la Eucaristía es la fuente, el centro, porque si no permanecemos en Cristo nos cortan y nos secan. En español, un católico que no comulgue se va secando, se va secando. Un católico que no sepa qué es la Eucaristía, que es fuente y culmen de la vida cristiana, se va secando en la vida espiritual y va muriendo en la vida espiritual. ¿Y a dónde va a parar? A una secta. Sigan. Al que no permanece en mí, Como a los sarmientos. como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Entonces dice que como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Así nos va a pasar a nosotros si no permanecemos en Cristo. Así nos va a pasar si no permanecemos. Por eso, eco a esa palabra, hay que poner cuidado a esa palabra, hay que permanecer. O si no, el resultado es que nos van a amontonar, como es que dice, lea todo el 15:5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto, el que permanece en él y él en nosotros, ese da mucho fruto. Sigan. Pero sin mí no pueden hacer nada. Sin él no podemos hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se Al seca. que no permanece en él, o sea, el que no comulga, ¿qué le pasa? Lo tiran y se seca. Lo tiran y se secan. Sigan. Como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Como a los sarmientos que los amontonan y los queman y se secan. Así nos va a pasar si no permanecemos en Cristo. Bueno, ya vimos el 57 y el 56. Ahora nos vamos para el 54 y para el 55. Vamos para atrás como el cangrejo, vamos. Entonces vamos a ver por qué es el culmen. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre. Ahí, vamos a ver por qué es el culmen de la vida cristiana. Repítalo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Ahí, sacamos la foto. Porque, repita lo último que leyó. Vive de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y ahí sacamos la foto. ¿Por qué es el culmen? Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Por qué es el culmen? Porque el que lo come va a alcanzar lo máximo, lo maximito. Es el culmen. ¿Cuál es el culmen de la vida cristiana? ¿Por qué es el culmen? Porque Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y eso se llama el culmen de la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que los protestantes se están perdiendo? Nada, casi nada. Solamente se pierden del centro, de la fuente y del culmen de la vida cristiana. Un pequeño detallito según ellos. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué puede haber más allá de eso? Eso es lo máximo, lo maximito, nada más grande que eso. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Quieren algo más? Es lo máximo que un cristiano puede alcanzar. Pero el protestante dice, pues yo no voy a misa. Pues no voy a misa. Pero mire que lo que se está perdiendo de la fuente de la vida, se está perdiendo del centro de la vida, se está perdiendo del culmen de la vida cristiana. Eso es un pequeño detalle, eso no importa, eso no es importante. ¿Que no es importante? ¿No es importante eso para ustedes? Es que el pastor dijo que eso era igual, que eso no era importante. Y hay católicos que repiten como loros, eso es lo mismo.
La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Bueno, seguimos. Perdón, me tomo un poquito de agua. A mí me han contado, no me consta, me lo contaron, que cuando los españoles vinieron a nuestras tierras, acá en Colombia, encontraron oro, mucho oro. Y como los indios no conocían el valor del oro, porque había mucho, llegaron los españoles y les decían, ¿para qué quiere usted eso? Mire, yo le traigo algo más bonito y se lo voy a cambiar por su oro. Y les mostraban un espejo. El indiecito se emocionaba con el espejo y se miraba y decía, qué cosa más bonita, tomen todo el oro que quieren, pero déjenos esto tan bonito. No se vayan a llevar nuestro espejo y llévense su oro. Y les cambiaban un espejo por el oro. Les robaban algo tan valioso y les daban algo que no valía nada. Los protestantes están haciendo lo mismo con los católicos que hacían los españoles con los nativos. Les quitan lo más valioso de la vida cristiana, que es la fuente, que es el centro y que es el culmen, que nosotros llamamos la Eucaristía, que es lo más grande de la vida cristiana, y les dan una galleta con Coca-Cola. Lo cambian, les quitan algo tan valioso y les dan algo que no vale nada. Les dan una galleta con Coca-Cola. Eso están haciendo los protestantes con los católicos. Se los están llevando y les están robando algo tan grande, tan importante, tan sagrado, y se lo cambian por una galleta con Coca-Cola. ¡Qué grosería! ¡Qué grosería! Y lo más curioso es que ellos dicen, y nos vamos para el culto. Nos vamos para el culto porque nosotros somos los verdaderos cristianos. Nosotros somos los verdaderos cristianos y somos la única iglesia. Pero les falta el centro, les falta el culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Eso es un pequeño detalle, eso no importa. Y hay tanto católico ignorante que dice, eso es verdad, eso es lo mismo. Eso está pasando actualmente. Eso tenemos que revisarlo tanto católicos como evangélicos. El Señor nos ha traído un alimento muy grande, un regalo muy grande, un tesoro que no hemos sabido apreciar, ni los unos ni los otros. Porque los que nos acercamos, tal vez no nos acercamos con todo el respeto y con todo el respeto y con todo el amor que deberíamos acercarnos a ese regalo tan grande que el Señor nos ha dejado. Seguimos. El mundo entero ha de saber que Dios ha querido alimentar a los seres humanos que quieran creer en Él, que quieran seguirlo a Él, y los ha querido alimentar espiritualmente, como antes en la antigua alianza lo hizo con el pueblo de Israel. Y si algo es importante para el ser humano es la comida, el alimento. Y si el Señor quiso dejar la Eucaristía como un alimento espiritual para el pueblo creyente, para el pueblo cristiano, ustedes y yo deberíamos aprovecharlo y desearlo. Dicen las Sagradas Escrituras, y ustedes lo pueden leer, no les digo dónde para que lean toda la Biblia. Dice que Dios alimentó al pueblo de Israel cuando iban por el camino al desierto, porque no tenían qué comer. Les dio maná del cielo, los alimentó. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Señor, cuando vio que el pueblo andaba hambriento, que necesitaba alimentarse espiritualmente, vino y les dio alimento. Y San Juan nos lo cuenta en capítulo 6, versículo 30, y vamos a ver por qué la Eucaristía es la fuente, el centro y el culmen de la vida cristiana, enfocándonos desde ese alimento que Dios dio al pueblo, que si no hubiesen comido de ese alimento, mueren. Y eso era figura de lo que sería la Eucaristía,
que es el alimento espiritual. Y dice Jesús que el que no coma de ese alimento morirá, y el que lo coma vivirá para siempre. De modo que es algo muy serio, no es un juego, tan serio que nos estamos jugando la vida o la muerte. Y Dios nos da la vida y nos llama a la vida. Y el diablo nos da la muerte y nos llama a la muerte. ¿A quién debemos creer? ¿A Dios o al diablo? Yo prefiero creerle a Dios. Ustedes verán a quién les creen. Yo prefiero creerle a Dios.